Buenas tardes y muchas gracias por este nuevo espacio para hablar de aminoácidos e hiperamonemia. Es la tercera charla de nuestro ciclo de aminoácidos. Nuevamente, pues mis conflictos de intereses para esta presentación. No tengo conflictos de intereses como consultorías ni tampoco como honorarios de conferencista. Los mismos intereses corporativos pues con las empresas que hemos relacionado en estos eventos anteriores, y declaro que no incluyo ni voy a hablar de tratamientos específicos, de moléculas específicas y tampoco de moléculas o tratamientos en uso experimental. Y no recibo honorarios por esta presentación. Recordemos entonces lo que hemos hablado en todas las presentaciones. Es importante para ponernos en contexto del tema. Cualquier ruta metabólica inicia con un metabolito que sufre una serie de transformaciones a lo largo de una ruta que llamamos ruta metabólica, en la que hay distintos pasos catalizados por enzimas para producir un producto final, y ese producto final tiene actividades en distintos lugares de la economía bioquímica. Cuando ocurre algún bloqueo en algún punto a lo largo de esta trayectoria, pues vamos a tener efectos como, por ejemplo, acumulación de los metabolitos que están antes del bloqueo, disminución o ausencia de los metabolitos que están o que deberían estar después del bloqueo, activación de vías metabólicas diferentes y diversificación, producción de metabolitos diversificados a partir de la presión sobre rutas alternas que normalmente existen, pero que se activan en su funcionamiento, se incrementan en su funcionamiento por la presión del exceso de sustrato. Entonces, nuevamente recordemos, cuando hablamos de metabolismo estamos hablando de todas las reacciones bioquímicas del organismo localizadas en distintos escenarios bioquímicos, y esos escenarios bioquímicos pues los podemos compartimentalizar. Estamos en esta ocasión en el escenario de los aminoácidos. Ya hablamos entonces de fenilalanina. En la sesión anterior nos trasladamos al escenario de homocisteína, y en esta ocasión vamos a ir un poquito más abajo dentro de las rutas de aminoácidos al escenario de valina, isoleucina y leucina. Esta historia entonces tiene importancia por un ciclo bioquímico muy importante que se llama el ciclo de la urea. El ciclo de la urea es la única manera como tiene nuestra biología para transformar el amonio, que es un metabolito tóxico, en un metabolito que es no tóxico, que se llama urea y que puede ser excretado por la orina. Para que todo esto ocurra, que el amonio se convierta en urea, pues deben ocurrir una serie de pasos bioquímicos catalizados por enzimas, algunos de ellos dentro de la mitocondria, otros por fuera de la mitocondria, pero existe un ciclo que se llama el ciclo de la urea, que tiene una puerta de entrada por dentro de la mitocondria, y esa puerta de entrada implica la posibilidad de que el amonio que se produce como consecuencia del catabolismo normal de las proteínas, pues sea transformado en unas reacciones iniciales que son como la puerta de entrada a este gran ciclo que permite entonces generar urea. Cuando tenemos dificultades en algún punto a lo largo de este ciclo, vamos a tener acumulaciones de amonio, y porque se acumula retrospectivamente, hacia atrás, como les mostré en la figura de la generalidad de las enfermedades metabólicas, y a esto generalmente lo denominamos hiperamonemia primaria o enfermedades del ciclo de la urea. Pero tenemos otro escenario importante, y es el de otras enfermedades que por su comportamiento bioquímico, como vamos a ver ahora, tienen la posibilidad de afectar esta puerta de entrada al ciclo de la urea, y al afectar esta puerta de entrada al ciclo de la urea también se acumula el amonio, a pesar de que genéticamente el ciclo de la urea está sano, pero al acumularse por esta tranca que se pone en la puerta de entrada, entonces elevamos el amonio, y a esto lo conocemos como hiperamonemia secundaria.
Vamos a hablar entonces de la fisiopatología de este problema. Nuestro escenario está circunscrito a aminoácidos, en este caso leucina, isoleucina y valina, que sufren una serie de transformaciones con el propósito de generar metabolitos que permiten mantener activo tanto el ciclo del ácido tricarboxílico como el ciclo de la urea. Es decir, que estamos hablando de distintas enzimas, de distintos genes, que están involucrados en una serie de reacciones que tienen como objetivo alimentar o mantener en buen funcionamiento estos dos ciclos, el ciclo de la urea y el ciclo del ácido tricarboxílico. Entonces, si tenemos mutaciones en algunos puntos a lo largo de estas rutas de transformación, pues vamos a generar acumulación de metabolitos tóxicos y también vamos a generar depresión de metabolitos que son importantes para el funcionamiento de estas dos rutas. En el caso de la leucina, una mutación o un cambio genético en este punto va a generar una alteración muy distal, digámoslo, al escenario metabólico global del que estamos hablando. Esta enzima se llama isovaleril-CoA deshidrogenasa y la enfermedad que se ocasiona como consecuencia de este bloqueo se conoce como acidemia isovalérica. Tenemos la isoleucina y la leucina, que son aminoácidos que se conocen como por su constitución, como por su arquitectura, como aminoácidos de cadena ramificada, y las rutas de metabolismo de estos aminoácidos pueden bloquearse en este punto o en este punto. Si se bloquean en este punto, se nos va a acumular este metabolito que se llama propionil-CoA, y a ese escenario lo llamamos acidemia propiónica. Y si se bloquea en este punto, se va a acumular metilmalonil-CoA y a eso lo llamamos acidemia metilmalónica. Entonces, estos bloqueos en general tienen efectos diversos con mayor o menor impacto sobre los diferentes sitios de todo este escenario que les estoy presentando. Otro jugador importante acá es esta enzima que se llama N-acetilglutamato sintetasa. Esta enzima sirve para que se fabrique una molécula que se llama N-acetilglutamato. La fabrica a partir de la biodisponibilidad de acetil-CoA y de glutamina. Y este N-acetilglutamato es el insumo para la primera enzima del ciclo de la urea. En la gráfica que les mostré anteriormente, veíamos cómo acumulación de metabolitos tóxicos van a competir con estas moléculas en la enzima y entonces van a disminuir o a inhibir la producción de N-acetilglutamato, y al disminuir la producción de N-acetilglutamato, este primer paso, esta primera etapa del ciclo de la urea, pues va a estar deficiente y hacia atrás entonces se nos va a estar acumulando amonio. Esto es lo que conocemos como hiperamonemia secundaria, pero es apenas, digamos, uno de los elementos importantes en este escenario del metabolismo del amonio. Ahora miremos un poco en detalle qué es lo que pasa cuando estos bloqueos están presentes. No se trata solamente de esa disminución de la biodisponibilidad de N-acetilglutamato. Fijémonos que el amonio, que normalmente aquí no alcanza a entrar al ciclo de la urea, todo el amonio que existe en el organismo no va a entrar directamente al ciclo de la urea. En condiciones fisiológicas hay un porcentaje que se escapa de esta ruta. ¿Y qué pasa entonces con ese amonio que se escapa de esa ruta? Esto está ocurriendo en el hígado, esto está ocurriendo en los hepatocitos periportales. Esa es la razón por la cual también cuando hay disfunciones hepáticas, estas reacciones pueden fallar
y por lo tanto también hay hiperamonemia en enfermedad hepática crónica. Pero, ¿qué pasa con este amonio que en condiciones normales no alcanza a entrar al ciclo de la urea? Pues fíjense, ese amonio viene acá. También esto está ocurriendo en el hígado, pero está ocurriendo en hepatocitos que no son periportales, sino hepatocitos que se llaman pericentrales, es decir, todo está dentro del hígado, pero en localizaciones no idénticas. Y este amonio sirve para fabricar otras moléculas, como glutamina, que es a su vez muy importante aquí como puerta de entrada al ciclo de la urea. Entonces, fíjense que todas las cosas están conectadas. Cuando hay inhibición en este lugar y se nos aumenta el amonio, ese amonio en exceso, además de ser tóxico y todo lo que allá vamos a ver, pues también va a ir a este lugar y va entonces a aumentar la producción de glutamina. Y esa es una de las razones por las cuales cuando monitoreamos a los pacientes en tratamiento o en fase crítica, medimos glutamina para mirar si se está incrementando de manera normal, y eso nos da un campanazo de alerta respecto de que posiblemente estamos entrando a una fase de hiperamonemia, aun cuando los niveles de amonio todavía se encuentren aparentemente normales. Fíjense que tanto el ciclo del ácido tricarboxílico como el ciclo de la urea están conectados en este punto. Están conectados en oxalacetato, que pasa a aspartato, que a su vez es un insumo del ciclo de la urea. Y fíjense que todas estas cruces que ustedes ven acá son puntos de inhibición de los distintos metabolitos acumulados. Ahora, estos metabolitos pueden sintetizarse a partir de otras rutas bioquímicas que no están aquí ilustradas, pero obviamente va a haber una disminución en la biodisponibilidad de los mismos. Este ciclo del ácido tricarboxílico tiene que ser alimentado a partir de oxidación de carbohidratos, de oxidación de ácidos grasos y de aminoácidos. Y el punto final común es la producción de acetil-CoA. También cuando tenemos disminución en la biodisponibilidad de acetil-CoA, fíjense que este acetil-CoA es el mismo que participa acá en el inicio del ciclo de la urea. A pesar de que acá no los pintamos como un ciclo, fíjense que todos los metabolitos están directamente conectados en las distintas reacciones bioquímicas que van a permitir que todo esto fluya de manera adecuada. Ahora miremos un poco en detalle el escenario de estos aminoácidos que terminan en propionil-CoA. No solamente es el ácido propiónico, sino tenemos aminoácidos como valina, isoleucina, muy importantes, treonina y metionina, que llevan a propionil-CoA. Cuando hay un bloqueo acá, entonces vamos a tener, además de acumulación de propionil-CoA y de disminución de los metabolitos distales a esta ruta, vamos a tener también acumulación de otros metabolitos alternos que aportan a la fisiopatología de la enfermedad. Y esa es la razón por la cual, en general, en las enfermedades de estos aminoácidos, en estas acidemias orgánicas, se llaman acidemias orgánicas porque son aminoácidos que al no poder ser transformados van a generar la acumulación de ácidos. Entonces, al acumularse este metabolito se generan estos que aportan mucho a la neurotoxicidad, y esa es la razón por la cual, en términos generales, de las tres patologías que estamos revisando, la que es más dramática, la que es más agresiva para el funcionamiento del sistema nervioso es la acidemia propiónica, y de hecho pues es la que tiene peor pronóstico. ¿Qué es lo que ocurre entonces con todos estos cambios bioquímicos? Entonces, en resumen, vamos a tener acumulación de ácidos orgánicos. Esta acumulación de ácidos orgánicos va a tener un efecto negativo sobre el funcionamiento del ciclo de Krebs, lo cual disminuye la producción de energía, y eso pues es dañino para toda la economía, para las células y principalmente para las neuronas. Los ácidos orgánicos per se también van a competir en otras reacciones para disminuir directamente otros bioprecursores que terminan produciendo ATP, energía.
también van a generar bloqueos en la cadena respiratoria, lo cual a su vez aumenta la producción de ROS, que son citotóxicos. El aumento de ROS, digamos, de radicales citotóxicos, se acompaña de una disminución en antioxidantes y por lo tanto se dispara el estrés oxidativo. Entonces fíjense que tenemos un escenario catastrófico con aumento de estrés oxidativo, con disminución de producción de energía, y adicionalmente vamos a tener inhibiciones directas sobre el funcionamiento de algunas enzimas mitocondriales. Todo esto se traduce en una alteración en el funcionamiento y en la morfología de las mitocondrias, lo cual implica una disrupción del metabolismo bioenergético, alteraciones del estrés oxidativo, y en el sistema nervioso central todas estas disfunciones pues van a generar problemas graves en microglía, en astrogliosis, y para fines prácticos todo esto se traduce tanto en disfunción como en muerte neuronal. Entonces este es un resumen, digamos, muy gráfico de lo que significan las alteraciones bioquímicas relacionadas con estos ciclos. Entendido eso, o por lo menos orientados hacia lo que esto significa, miremos un poco las manifestaciones clínicas. Tenemos, como en todas las enfermedades metabólicas, lo que llamamos formas clásicas y lo que llamamos formas no clásicas. Y aquí quiero ser enfático en que usualmente la mayoría de médicos y profesionales de la salud estamos entrenados a partir de la identificación de formas clásicas, y nos cuesta mucho trabajo aceptar que también hay formas con manifestaciones que no son tan típicas y por lo tanto no las investigamos de manera adecuada. Pero lo clásico es que sean recién nacidos aparentemente sanos y que sufren una descompensación metabólica aguda con encefalopatía relacionada con toda esta acumulación de metabolitos tóxicos. Quiero aclarar que en general estas acidemias orgánicas, sobre todo metilmalónica y propiónica, las clásicas son de inicio muy rápido, e incluso en aquellos lugares donde se hace tamizaje neonatal mediante espectrometría de masas en tándem, la mayoría de pacientes van a estar sintomáticos antes de que esté el resultado del tamizaje. Por eso se ha discutido mucho recientemente si de verdad el tamizaje neonatal es o no es una herramienta útil para intervenir sobre la identificación temprana de los pacientes, al menos con las formas clásicas. Como les digo, la mayoría van a estar enfermos antes de que esté el resultado del tamizaje, que se toma más o menos a las 48 horas después del nacimiento. Y las manifestaciones son muy inespecíficas. Las más llamativas son succión pobre, rechazo a la vía oral, vómito y compromiso del estado de conciencia. Pero esto, y sobre todo en los recién nacidos, lo ocasiona cualquier patología. Y es muy frecuente que en los recién nacidos con infecciones, con sepsis, las manifestaciones sean exactamente iguales. Y por lo tanto, resalto desde ahora, siempre que hay sepsis debe hacerse diagnóstico diferencial con una de estas enfermedades. No son mutuamente excluyentes y no se excluyen por dos razones. Una, porque estas alteraciones metabólicas predisponen a sepsis, y dos, porque la sepsis a su vez puede poner en evidencia alguna disfunción metabólica genética con la que nació un paciente, y por lo tanto de ninguna manera las podemos considerar como mutuamente excluyentes. Aún si se identifica la sepsis, si se confirma que hay sepsis, debe hacerse el estudio bioquímico completo para estar completamente seguros de que no se está acompañando o que no hay de base o no se está poniendo en evidencia una enfermedad metabólica de este tipo. En general, son eventos graves que amenazan la vida y se desencadenan apenas el bebé empieza a comer. Hay un catabolismo fisiológico posparto, que es lo que hace que sea tan acelerada la aparición de las manifestaciones clínicas en estos pacientes. Incluso sin dieta pueden hacer manifestaciones clínicas propias de la ruptura de proteínas del catabolismo fisiológico posparto, sin necesidad de que estén generando catabolismo de lo que están comiendo. Y tenemos las formas no clásicas.
estas formas no clásicas se pueden presentar en cualquier edad y se pueden presentar también como descompensación metabólica aguda con encefalopatía, es decir, algo parecido a lo que ocurre en los recién nacidos, pero en edades más avanzadas. Y también, obviamente, las manifestaciones están relacionadas con la magnitud de la acumulación de los metabolitos tóxicos. Entre mayor sea esta magnitud, más graves son las manifestaciones. Entre menor sea, las manifestaciones son más sutiles. ¿Y por qué puede ocurrir esto de que algunas manifestaciones sean más sutiles? Puede ocurrir porque en algunos pacientes las mutaciones mantienen cierta actividad residual de las enzimas que no es completamente normal, pero que de alguna manera permite procesar los ciclos bioquímicos y no están completamente bloqueados, no están completamente cerrados. Eso entonces determina que no en todos los casos la gravedad sea igual o las manifestaciones sean las mismas. Estos eventos que amenazan la vida, y sobre todo en los más grandes, pues usualmente están relacionados con eventos catabólicos. El compromiso neurológico es muy variable. Una manifestación usual es lo que se llama falla de Medro, o sea, no hay una adecuada ganancia de peso y de talla, de peso para la talla, es lo que usualmente se compromete más. Con mucha frecuencia se observan trastornos de maduración del tono, principalmente del tipo hipertonía. Puede haber distintos tipos de convulsiones asociadas, ataxias episódicas y cuadros similares, casi indistinguibles, o Reye-like, de lo que se conoce como síndrome de Reye. Ahora, miremos un poco un listado de precipitantes de las crisis. Infecciones, fiebre, el ayuno, y el ayuno prolongado es muy peligroso, el empleo de medicamentos, principalmente quimioterapia. Muchos pacientes en quimioterapia van a tener manifestaciones y se atribuyen a la toxicidad de los agentes citotóxicos cuando realmente lo que están es haciendo hiperammonemias porque tienen de base una de estas enfermedades. Lo mismo ocurre cuando se emplean altas dosis de glucocorticoides por la razón que sea. Cirugías, el empleo de anestesia general, los pacientes traumatizados, sobre todo politraumatizados, hemorragias, y quiero resaltar las hemorragias del tracto gastrointestinal en las que se acumula sangre en el intestino. Allí ocurre el catabolismo y se libera masivamente amonio, que pues por el intestino pasa al torrente circulatorio. Esto incluso lo pueden ver en personas sin enfermedades metabólicas, por ejemplo en adultos mayores que ya tengan cierta disfunción hepática y que por cualquier razón hace una hemorragia de vías digestivas y se ponen encefalopáticos. Con seguridad esa encefalopatía es por una hiperamonemia, en ese caso no sería por alguna de las patologías que estamos discutiendo hoy. El estrés emocional es altamente catabólico, por eso muchas enfermedades metabólicas hacen manifestaciones clínicas cuando los pacientes están bajo situaciones de presión, de estrés. El consumo excesivo de proteínas, dietas hiperproteicas o el ejercicio muy intenso. Hacen una actividad intensa muy fuerte. Yo he conocido por lo menos un caso de alguien que asiste al gimnasio, hace actividad física muy intensa y consumía pues dietas hiperproteicas de las que suelen consumir las personas que van a los gimnasios y entonces precipitó una crisis de una acidemia metilmalónica que previamente tenía manifestaciones muy bizarras. Las manifestaciones clínicas, fíjense que en los mayores pues siguen siendo inespecíficas. Rechazo a la comida, vómito, letargia, convulsiones, irritabilidad, compromiso respiratorio, hipotermia, yo diría más bien distermia y sobre todo en los recién nacidos, esta es una manifestación muy importante, deshidratación, pérdida de peso. Cuando se eleva mucho el amonio, puede ocurrir que haya episodios de taquipnea, eso es más frecuente en los más pequeños por una sobreestimulación del centro respiratorio y entonces al menos transitoriamente hay alcalosis respiratoria que suele pasar desapercibida o a la que no se le da mucho valor, pero si se busca y se encuentra es una indicación de que realmente estamos muy posiblemente frente a una enfermedad metabólica de este tipo. Y en los hallazgos bioquímicos, ¿qué es lo más importante? Pues aquí lo más importante es la acidosis, más que la hiperamonemia. De hecho, no todos los pacientes van a hacer hiperamonemia, y esto es otro mito que quiero romper en este momento. Por alguna razón existe la idea
de que acidemia orgánica es obligatoriamente sinónimo de hiperamonemia, y no necesariamente es así. De hecho, no siempre es así. Entonces, el pH va a estar por debajo de 7,3, tienen brecha aniónica amplia, más de 20, el bicarbonato está bajo, pues la base exceso está disminuida, cursan con hiperlactatemia, secundaria por supuesto, y hay también hiperamonemia. En general, se ha aceptado que las manifestaciones neurológicas son evidentes en los pacientes cuando los niveles de amonio son mayores de 200 micromoles por litro. Es decir, este podría ser un punto de corte. Uno dice, si está con cierto trastorno del estado de conciencia, un poco somnoliento, seguramente los niveles de amonio están por encima de este valor, pero quiero resaltar que no siempre es así, y por lo tanto clínicamente uno no debe tratar de establecer una asociación entre niveles de amonio y manifestaciones clínicas. Es un error decir, como el paciente está despierto, está activo, está reactivo, el amonio está normal. No, hay que investigarlo, hay que medirlo, porque la clínica no siempre coincide con los niveles de amonio, que están de todas formas siendo neurotóxicos. Muy importante buscar cetonuria, trazas en los más pequeños o más de una cruz en los más grandes, y en el caso sobre todo de metilmalónica, que está relacionada con el ciclo de la vitamina B12, pues puede haber neutropenia y trombocitopenia como hallazgos asociados. Entonces recordemos, muy importante, la cifra de 200 micromoles por litro asociada con posiblemente manifestaciones neurológicas. ¿Cuáles serían las únicas manifestaciones que yo considero podríamos llamar específicas? Aunque tampoco lo son. Entonces, la supresión de la médula ósea, siempre y cuando el paciente esté en una crisis acidótica, porque hay muchas razones por las cuales se puede suprimir la médula ósea, principalmente en acidemia propiónica y metilmalónica, y esta sí, en el caso de la acidemia isovalérica, un olor peculiar a pies sudados o pecueca, como dicen en Colombia, que es el olor típico del ácido que al salir por la orina, en el sudor, etcétera, pues impregna al paciente, y créanme, una vez que ustedes sienten ese olor por primera vez, nunca lo van a olvidar. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes independientemente de que los logremos diagnosticar muy rápidamente, incluso mediante tamizaje neonatal? Resalto esta publicación en la que se mira el componente cognitivo de estos pacientes con diagnóstico confirmado de acidemia propiónica, y fíjense que la mayoría van a tener un compromiso cognitivo significativo, y solamente el 9% van a tener un coeficiente intelectual entre 85 y 114. El 15%, casi 16%, van a estar en lo que llamamos limítrofe, entre 70 y 84, y el resto pues van a estar en cualquier categoría del diagnóstico confirmado de lo que llamamos discapacidad cognitiva intelectual o retardo mental. Ahora valoremos este trabajo en el que se evalúan pacientes con las tres patologías, teniendo en cuenta distintos escenarios clínicos. Aquí tenemos entonces en los pacientes que fueron incluidos, para los que había pues evidencia de, había datos suficientes para que pudiesen ser evaluados, categorizados pues por edades, pero miremos por patología propiónica, metilmalónica, isovalérica, la psicometría, el coeficiente intelectual. Entonces, si nosotros tenemos claro lo que les mencioné hace un momento del trabajo anterior, quiero resaltar que independientemente de la edad, el compromiso cognitivo va a ser siempre mucho más importante en los pacientes con acidemia propiónica, después con acidemia metilmalónica, y va a ser menos grave, y posiblemente vamos a tener una mayor posibilidad de encontrar pacientes con coeficiente intelectual normal en el grupo de la acidemia isovalérica. Entonces, desde el punto de vista neurológico,
peor propiónica, sigue metilmalónica, y la que es menos agresiva en ese sentido es la acidemia isovalérica. Aquí está la evolución cognitiva de pacientes diagnosticados con acidemia orgánica entre los 3 y los 11 años. Entonces, por las patologías propiónica, metilmalónica, isovalérica, y fíjense cómo la proporción de pacientes menos afectados o con menor compromiso o sin compromiso, pues es mucho más significativa en el caso de la acidemia isovalérica y es peor en el caso de la acidemia propiónica. Ahora, si miramos hallazgos anormales de las neuroimágenes, entonces vamos a encontrar que igual aquí está isovalérica, metilmalónica y propiónica, vamos a encontrar que resonancias normales, que resonancias completamente normales, pues tienen una distribución similar a la del compromiso neurológico. Compromisos de ganglios basales pues son mucho más frecuentes en propiónica, que es lo que genera con frecuencia esos trastornos del tono, pero llamativamente compromisos de sustancia blanca son más frecuentes en acidemia isovalérica. Compromiso de cerebelo no se ve usualmente en acidemia isovalérica y sí se ve en las otras patologías. Y aquí quiero traerles este ejemplo. Este es un paciente de 4 días, un recién nacido, que llega o básicamente es valorado porque tiene manifestaciones inespecíficas, rechazo a la vía oral, letargia, distermia, estaba bradicárdico, y pues cuando se hicieron los estudios se encontró pues que tenía unas manifestaciones bioquímicas concordantes con una encefalopatía metabólica por una acidemia orgánica, incluyendo pues hiperamonemia. Se le hace la resonancia y ojalá que lo pudiesen ver muy bien, aquí resaltado con la flecha, se ve como un espacio que está rodeando toda la cápsula interna. Hay un edema de esta región con compromiso de toda la cápsula interna y compromiso pues del globus pálido. Si nosotros miramos, esta es una secuencia de T2, esta pues es una secuencia de difusión, se observa una difusión muy restringida en la cápsula interna adyacente al globo pálido. En este caso tenemos un paciente con acidemia metilmalónica de 6 días, en quien vemos pues también, con hiperamonemia, en quien vemos también un compromiso menos evidente que el anterior de la cápsula interna, pero fíjense cómo en este caso hay un compromiso mucho más grande, mucho más agresivo, en esta imagen de difusión que me pareció muy, me está molestando mi cursor, qué pena con ustedes, que me pareció muy bonita. Se ve que el tracto corticoespinal está pues muy comprometido, y pues todo esto es un indicio de sufrimiento del sistema nervioso. Ahora miremos un paciente con acidemia, vimos uno con propiónica, uno con metilmalónica, el segundo, y ahora miremos un paciente con acidemia isovalérica. Este es un niño de 13 días, también con algunas manifestaciones no tan agresivas, pero en quien se percibió el olor, y pues el diagnóstico se sospechó pues básicamente por el olor. Aquí quiero resaltar es más el compromiso focal, no sé si allá lo alcanzan a ver muy bien, pero también quiero resaltar que en este caso había lesiones hemorrágicas en el cerebelo. Entonces, la cantidad de lesiones que podemos tener es muy diversa, muy amplia, pero quiero resaltar que no son solo por el amonio, son también, y tal vez principalmente, por los otros metabolitos tóxicos relacionados, pues los metabolitos ácidos tóxicos,
relacionados con lo que les mostré en la gráfica de la fisiopatología en cuanto a los efectos que tienen sobre estrés oxidativo, disponibilidad energética, etcétera, etcétera, y todo eso es por esas inhibiciones múltiples que hay en los distintos pasos del acoplamiento de los ciclos tricarboxílico y ciclo de la urea. Entonces, acidemias orgánicas, trastornos de aminoácidos que conducen a acidemias orgánicas, no solamente están relacionados con amonio, están también relacionados con la neurotoxicidad de los otros metabolitos ácidos que son también exquisitamente neurotóxicos. Ahora miremos en cuanto a posibilidad de que un paciente bien tratado con diagnóstico temprano pueda tener descompensaciones a lo largo de la vida. Nuevamente tenemos propiónica, metilmalónica e isovalérica. Fíjense, desde el nacimiento hasta los 3 años, la frecuencia de descompensaciones pues, no es tan alta, sobre todo en la isovalérica, y siempre en la isovalérica la frecuencia de descompensaciones va a ser menor en la medida que el tiempo transcurre y se introducen una serie de variables al manejo clínico, pues las descompensaciones son más frecuentes después de los 11 años, pero en general la mayoría de descompensaciones no se van a ver en pacientes con isovalérica, se van a ver principalmente en pacientes con propiónica y en algunos pacientes con metilmalónica. Esa es la razón por la cual tomar decisiones respecto de tratamientos a largo plazo con distintos tipos de medicamentos tiene que estar muy relacionada con conocer este escenario de pronóstico para que entendamos pues, cuál es el riesgo-beneficio de las distintas intervenciones que podemos ofrecer. Ahora, en cuanto a esas descompensaciones, ¿cuáles son las manifestaciones? Aquí traje solamente metilmalónica y propiónica porque, pues, como les dije, isovalérica es muy poco frecuente. Retardo en el desarrollo, metilmalónica 25 a 65%, mientras que propiónica, pues prácticamente todos. Encefalopatía es frecuente durante las crisis metabólicas, mientras que en pacientes con propiónica de forma crónica se observa entre el 21 al 30%. Hipotonía, no hay, al menos en este trabajo o en esta revisión, datos que permitan hablar sobre hipotonía en metilmalónica, pero en propiónica del 56 al 100%. Convulsiones, más o menos similares en ambos grupos. Trastornos de movimiento similares en ambos grupos. Eventos parecidos a eventos vasculares cerebrales y lesiones de ganglios basales, más frecuentes en metilmalónica. Atrofia óptica ocasional de metilmalónica, pero más frecuente en propiónica. Síntomas neuropsiquiátricos son raros en ambos, pero cuando hay un compromiso importante de ganglios basales se ven síntomas neuropsiquiátricos muy claros y muy floridos. Y manifestaciones por fuera del sistema nervioso también son muy importantes, sobre todo en el pronóstico y en el manejo a largo plazo. Compromiso renal, muy frecuente en acidemia metilmalónica, pueden terminar en insuficiencia renal crónica, incluso requerir trasplante. Cardiomiopatía es poco frecuente en metilmalónica y es mucho más frecuente en propiónica, puede ser hasta del 25%. Incremento del intervalo QT no se ha reportado o no se vio en este trabajo en metilmalónica, pero sí se encontró en pacientes con propiónica. Entonces fíjense que en metilmalónica tenemos más impacto sobre el riñón y en propiónica más impacto sobre corazón. Pancreatitis, no se conoce muy bien cuál es el mecanismo, pero sí hay una mayor frecuencia de eventos de pancreatitis a repetición, pancreatitis crónica en pacientes con acidemias orgánicas. E inmunodeficiencia es rara tanto en metilmalónica como en propiónica. Muy bien, ¿cómo es el diagnóstico? Si estamos frente al escenario de un recién nacido, y esta es la guía del Colegio Americano, pues hay que medir un recién nacido sintomático. El punto de partida es medir el amonio. Recuerden que usualmente los síntomas no van a estar presentes
perdón, los síntomas ya van a estar presentes cuando todavía no tenemos el resultado de la espectrometría de masas. En Colombia, por supuesto, esto aplica solo para muy pocos pacientes a los que les hacemos espectrometría de masas como tamizaje neonatal y además dentro de las primeras 24 a 48 horas. Advierto esto porque en Colombia muchos pacientes tienen tamizaje con espectrometría de masas, pero tardío. Entonces, si clínicamente el paciente no ha tenido manifestaciones de estas acidemias en las primeras horas, la probabilidad de que más adelante de verdad terminemos haciendo un diagnóstico de estos, pues no es inexistente porque hay formas no clásicas, ya les dije, pero se hace más pequeña por lo menos para las formas clásicas. Pero tenemos un paciente encefalopático, como sea, en una crisis metabólica de cualquier tipo, que siempre se debe medir el amonio, y en el recién nacido entonces encontramos que el amonio está por encima de 150 micromoles por litro. Tenemos que hacer exámenes complementarios. Y con base en esos exámenes complementarios, rápidamente vamos a saber si estamos posiblemente frente a un trastorno del ciclo de la urea o si estamos frente a una hiperamonemia secundaria, que es lo que estamos valorando hoy. ¿Y cuáles son esos exámenes? Muy sencillos: brecha aniónica y glucosa. En general, los trastornos del ciclo de la urea solo cursan con hiperamonemia y otras cosas muy sutiles, pero los que son floridos bioquímicamente son las acidemias orgánicas. Entonces, en las acidemias orgánicas vamos a tener brecha aniónica amplia y también podemos tener hipoglicemia. Entonces, aquí es donde vamos a montarnos en realizar estudios de aminoácidos, de acilcarnitinas y de ácidos orgánicos en orina. ¿Cuál de estos hacemos? Los tres. Y son exámenes que se deben hacer 24/7 y son urgentes. Tenemos que hacer aminoácidos cuantitativos garantizando que el laboratorio que los procesa incluya patrones individuales de los aminoácidos que están implicados en todo lo que acabamos de ver, incluyendo los del ciclo de la urea, porque hay muchos aminoacidogramas que no incluyen todos los aminoácidos relevantes para esta evaluación de urgencia. Y no podemos cometer el error de recibir un resultado que dice patrón normal y descartamos diagnósticos y porque cometimos el error de no verificar cuáles eran los aminoácidos que de verdad objetivamente ese estudio había permitido valorar. Eso hace una diferencia muy grande entre un aminoacidograma A y un aminoacidograma B de dos laboratorios diferentes. La recomendación más importante es, primero, tome las muestras. Usted tiene a su paciente críticamente enfermo, agudo, ¿qué es lo primero que hace? Tome las muestras. Después de tomar las muestras, intervéngalo. ¿Por qué? Porque una vez que usted lo interviene, va a cambiar la realidad bioquímica del paciente y entonces el diagnóstico va a ser más difícil. ¿Y qué exámenes se toman? Pues obviamente amonio, gases arteriales, glicemia, función hepática, pruebas de coagulación, ácido láctico, ácido úrico, cetonemia, hemograma, electrolitos, BUN, creatinina, función renal, en fin. Recuerden siempre cetonuria. La presencia de cetonuria en los recién nacidos siempre es una enfermedad metabólica. La probabilidad de que usted tenga un recién nacido con cetonuria y no tenga una enfermedad metabólica pues es real, pero es muy bajita. Y muy importante, congele muestras. Congele alícuotas de las muestras porque estas muestras congeladas son las que vamos a utilizar para hacer los análisis de aminoácidos, de ácidos orgánicos y de acilcarnitinas para confirmar o precisar los diagnósticos. Otra recomendación es siempre tomen papel de filtro, el mismo del tamizaje neonatal, que va a ser útil en caso de que se necesite hacer de urgencia una prueba de espectrometría de masas en tándem, que sigue siendo una prueba de tamizaje, pero que ayudaría mucho a precisar el escenario en el que nos encontramos. Y con estos elementos, o sea, amonio, mirando si hay acidosis, si hay cetonuria, si hay hipoglicemia, cómo está el ácido láctico, las enzimas hepáticas, CPK, el ácido úrico, el funcionamiento de la médula ósea, podemos claramente orientarnos de una manera muy rápida. Es decir, fíjense que no estamos hablando de exámenes exóticos, complicados, pruebas de difícil interpretación, sino estamos hablando de la rutina del perfil bioquímico de un paciente agudamente enfermo, y de acuerdo con el comportamiento de este panel de metabolitos, pues vamos a saber más o menos, con bastante precisión, en cuál de los escenarios estamos parados y podemos orientar nuestro esfuerzo terapéutico, nuestro esfuerzo diagnóstico de una forma mucho más precisa. El tratamiento. En el evento agudo, pues lo primero es anabolismo versus catabolismo, siempre evitar el catabolismo y favorecer el anabolismo. Con eso lo hacemos con aportes hipercalóricos intravenosos de
azúcar y lípidos, promover la excreción urinaria de ésteres de ácidos orgánicos. ¿Eso cómo lo hacemos? Con carnitina. Básicamente la carnitina se combina con los ácidos orgánicos, forma ésteres de acilcarnitinas de ácidos orgánicos que salen por la orina. En condiciones de un paciente agudamente enfermo, la carnitina libre que esté circulando se va a disminuir porque se va a unir a esos metabolitos ácidos y va a formar estos ésteres de acilcarnitina. Entonces hay que siempre dar carnitina, no solamente porque sirve para disminuir los ácidos circulantes, sino porque también sirve para reemplazar la que se está perdiendo por consumo excesivo. Por supuesto, corregir la acidosis metabólica y manejar la hiperamonemia. En general, y no, el objetivo de la charla de hoy no es hablar detalles del tratamiento, pero en general, lo que nos orienta hacia el manejo específico con medicamentos son los niveles de amonio. Esto no significa que no nos interesen los ácidos, ya les dije cómo los vamos a manejar, pero los niveles de amonio son muy importantes tanto en la fase crónica como en la fase aguda, porque de ellos depende el esfuerzo terapéutico que hagamos. Por ejemplo, si tenemos unos niveles de amonio discretamente elevados entre 100 y entre 250, pues vamos a suspender las proteínas, vamos a promover anabolismo, con aporte hipercalórico, y vamos a monitorear cada 3 horas los niveles de amonio. Pero adicionalmente vamos a iniciar medicamentos. ¿Cuáles medicamentos iniciamos? Iniciamos una combinación de medicamentos que incluyen lo que llamamos scavengers, principalmente por vía parenteral. Afortunadamente en Colombia todo indica que en los próximos días, entiendo que ya es una realidad, ya tenemos las presentaciones parenterales de los scavengers, y entonces esto nos cambia muchísimo el escenario de enfrentarnos al paciente pues agudamente enfermo, no importa cuál sea la edad. Ácido carglúmico, que el ácido carglúmico básicamente lo que hace es eliminar el bloqueo que hay de la enzima de puerta de entrada, que como les mostré en el ciclo de la urea se llama NACS, para facilitar que siga transcurriendo el flujo de bioprecursores para la primera enzima del ciclo de la urea, que es la carbamilfosfato sintetasa. Pero si los niveles de amonio siguen aumentando, vamos a tener que utilizar métodos de detoxificación más agresivos, que incluyen el empleo de diálisis, hemodiafiltración, diálisis. También hoy no es el día en el que vamos a hablar de eso. Por supuesto vamos a tener otras presentaciones para hablar específicamente de las estrategias de tratamiento, de las dosis de los medicamentos, de las indicaciones específicas, etcétera, pero hoy es tener centrado el escenario pues, de estas alteraciones de aminoácidos. Si los niveles de amonio están entre 500 y 1000, además de todo lo anterior, ya de entrada tenemos que hacer diálisis, o sea, partimos haciendo diálisis. Y si están en más de 1000, pues generalmente el tratamiento es paliativo, porque pues ya la encefalopatía va a ser tan grave que pues el paciente realmente no tiene pronóstico neurológico. En el manejo crónico es lo mismo, anabolismo versus catabolismo, promover la excreción urinaria de ésteres de ácidos orgánicos con carnitina, evitar acidosis metabólica, entonces hay que estarlo monitoreando y emplear lo que sea necesario como medicamento complementario. Fíjense que aquí no estoy diciendo tratar la acidosis metabólica, sino evitar la acidosis metabólica. Evitar hiperamonemia. ¿Cómo evitamos la hiperamonemia? Pues con medicamentos y también pues con unas restricciones nutricionales, que sirven las restricciones nutricionales para estos dos escenarios, restringiendo los bioprecursores de las rutas metabólicas que ya sepamos están afectadas. Garantizar que no estamos haciendo una restricción nutricional que a su vez produce enfermedad, porque a veces hacemos restricciones nutricionales absurdas que lo que hacen es un efecto paradójico, depletan bioprecursores, aumentan más el amonio, pero por otro lado, así no aumenten el amonio de forma paradójica, generan depresión de bioprecursores para otras rutas metabólicas, y entonces el paciente empieza a enfermarse de más cosas, incluyendo su componente neurológico. Obviamente el manejo que corresponde a las manifestaciones neurológicas con terapias, medicamentos anticonvulsivantes,
manejo de espasticidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto aprender a identificar crisis y prevenir crisis cuando el paciente va a estar en estados catabólicos como por ejemplo trauma, sepsis, cirugía, etc. Estos desencadenantes de crisis también, así como les mostré hace un momento en los niños, en los más grandes, están relacionados con infección, fiebre, ayuno, empleo de medicamentos, actividad física muy intensa, cirugía, anestesia general, trauma, hemorragia, estrés psicológico y consumo excesivo de proteínas. Es lo mismo a cualquier edad. Incluso, les recuerdo, hay pacientes con formas atípicas que pueden debutar en edades más avanzadas simplemente por escenarios de este tipo. Y el seguimiento a largo plazo, ¿qué implica? Pues monitorear los niveles de amonio. No hay un estándar para monitorear los niveles de amonio como se hace, por ejemplo, en los pacientes con diabetes, para estar midiendo la glicemia cada X tiempo. Se está trabajando en ese desarrollo, pero por el momento pues no tenemos claridad de cada cuánto, en qué momento se hace. Nosotros sí hacemos seguimientos de amonio en pacientes en los que queremos valorar si están haciendo o no hiperamonemias larvadas a lo largo de la vida, con el propósito de tomar decisiones respecto al empleo de X o Y tipo de medicamento, pero no todos los lugares son tan disciplinados en utilizar estas estrategias. Hay que hacer aminoácidos cuantitativos por lo menos cada 3 a 6 meses para mirar si estamos logrando el control de los desbalances bioquímicos que hemos mencionado, pero también para estar seguros de que no estamos haciendo iatrogenia por depresión de bioprecursores. En el caso de la metilmalónica, pues hay que medir siempre los ácidos orgánicos en orina y medir la carnitina libre, porque a pesar de que le estemos dando carnitina, necesitamos saber si los niveles de carnitina están o no suficientes. Un tip significa, bueno, una recomendación. Si ustedes están formulando carnitina y el paciente no tiene cierto olor como a pescado, seguramente está con una dosis subterapéutica. Uno sabe que la carnitina, que el paciente está como impregnado de carnitina y que tiene niveles suficientes cuando empieza a tener un olor propio del consumo pues, de carnitina. Por supuesto, monitorear el estatus nutricional y monitorear las complicaciones a largo plazo, sobre todo las de funcionamiento renal, las de funcionamiento pancreático y las de compromiso cardíaco. Hay otras, por supuesto, que son usuales en todos los trastornos metabólicos, como por ejemplo el metabolismo óseo con paratormona, vitamina D, fósforo, calcio, fosfatasa alcalina, porque pues obviamente todas estas restricciones, las limitaciones de ejercicio, etcétera, impactan también sobre la salud ósea. Bueno, yo con esto termino. Les agradezco siempre. Para finalizar, quiero dejarles unos detalles claros de la hiperamonemia. No se presenta siempre, pero a pesar de que no se presenta siempre, es obligatorio investigarla y tratarla, porque el pronóstico en gran medida depende de qué tan juiciosos seamos en identificarla y manejarla. Es mucho más frecuente en los recién nacidos, pero se puede presentar en edades más avanzadas o en debuts de enfermedades más tardías durante episodios de descompensación. Entonces, con esto concluyo. Les agradezco mucho por la atención a esta presentación en la que hablamos pues, de mucha fisiopatología bioquímica, pues que a veces nos parece un poco pesada, pero esta es la puerta de entrada para las otras conferencias en las que ya vamos a hablar con conocimiento de causa de las razones por las cuales en los distintos escenarios metabólicos empleamos las distintas estrategias de tratamiento, tanto las estrategias con medicamentos como las estrategias sin medicamentos, como por ejemplo la diálisis o los manejos con modificaciones nutricionales. Bueno, nuevamente muchas gracias y si eventualmente hay preguntas, pues son bienvenidas en este momento. Tenemos varias preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por esta tercera sesión. Y bueno, como decía el doctor, entonces nos toca definir cuáles van a ser las siguientes 3 sesiones para poder, para que continuemos en estas tardes de neurogenética como el doctor Lizcano les ha llamado. Una primera pregunta
dice acá, ¿cuánto tiempo demora en llegar el resultado de la espectrometría en tándem? En los lugares donde se hace tamizaje neonatal, que se toma la muestra usualmente hacia las 48 horas, a veces tan temprano como 24, pero lo usual es entre 24 y 48 horas. Digamos que los resultados del tamizaje están entre 24 y 48 horas después de que tomamos la muestra. Y las manifestaciones usualmente van a ser evidentes antes de ese tiempo. Siguiente pregunta dice, también se ha visto que la aplicación de vacunas puede ser un gatillo. ¿Hay recomendaciones sobre qué tipo de vacunas pueden recibir estos pacientes? Bueno, la verdad no sé cuál es la evidencia al respecto, pero en la medida en que la vacunación ocasione fiebre como condición catabólica, pues podría empeorar las manifestaciones y sí sería deseable hacer un monitoreo o un manejo un poco más intensivo alrededor de la época de las vacunas y en la medida de lo posible, para aquellas que existen, utilizar las vacunas que se llaman acelulares, que tienen menor probabilidad de conducir pues, a estas manifestaciones, pero el esquema de vacunación de los pacientes con acidemias orgánicas es igual, exactamente igual al de toda la población pediátrica. Tenemos una tercera pregunta, dice, ¿el daño cerebral encontrado en RM, supongo resonancia magnética, va más acorde con el nivel de amonio encontrado o con, digamos, los días de vida o la edad gestacional del bebé? Bueno, aquí hay varias cosas. Uno, no mostré imágenes de lesiones masivas neurológicas como consecuencia de episodios encefalopáticos metabólicos graves no tratados o tratados tardíamente. Pero sí, si hay acumulación de ácidos sobre todo, pero también de amonio, las lesiones neurológicas evidentes en las neuroimágenes pueden ser más grandes. Es difícil para nosotros en el escenario de diagnósticos tardíos, porque en Colombia la mayoría de los pacientes son diagnosticados muy tardíamente, hacer una evaluación objetiva para responder esa pregunta. Pero si tratamos de responderla a partir de los lugares en los que se hace ese diagnóstico temprano, relacionado o no con el tamizaje neonatal, pero en general diagnóstico muy temprano, sí es claro, entre peor sea el control, más graves son las lesiones y también se ha visto que pacientes con cierto tipo de lesiones pueden presentar mejorías muy significativas en las neuroimágenes, como las que les mostré en la sesión anterior, una vez que se logra hacer un tratamiento adecuado. Pero no necesariamente hay una correlación directa entre las imágenes y las manifestaciones clínicas. Claro, uno piensa, entre más daño haya en las imágenes, más grave está el paciente, sí, pero no siempre es así. Puede haber pacientes sin daño aparentemente grave y clínicamente muy comprometidos. Tenemos una cuarta pregunta, dice, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial entre las acidemias isovalérica, proteómica y metilmalónica? Bueno, yo les mostré muy rápidamente una tabla, pero el diagnóstico diferencial está relacionado con entender cuál es el nivel del bloqueo y por lo tanto cuál es el metabolito que está acumulado. Pero ¿cuál es la ruta en general? Paciente agudamente enfermo, vamos a hacer ese perfil bioquímico. Ese perfil bioquímico entonces nos va a mostrar si estamos en el escenario de una hiperamonemia primaria o en el escenario de una hiperamonemia secundaria. Si estamos en el escenario de una hiperamonemia secundaria, recuerden, básicamente azúcar, brecha aniónica. Si estamos en el escenario de una hiperamonemia secundaria, vamos a mirar entonces aminoácidos, ácidos orgánicos y acilcarnitinas. Y precisar la diferencia entre estas tres condiciones, pues idealmente es la sumatoria de los resultados de esos tres análisis. Ya cuando hablemos de cada una de estas intervenciones, vamos a hablar específicamente y con imágenes de cómo es un resultado específico de ácidos orgánicos, de aminoácidos y de acilcarnitinas, pero es necesario combinar de manera ideal los tres. Bueno, aquí hay una pregunta sobre la brecha aniónica. Dice, ¿en qué consiste la prueba de brecha aniónica? No, no es una prueba. La brecha aniónica es una medida del estado metabólico del paciente que nos permite saber
si los cambios que hay en el pH están derivados de la existencia de cosas que no podemos precisar que son metabolitos que están aumentando o disminuyendo el pH. Entonces, ¿es amplia o no es amplia? Es un indicador indirecto de que hay algo allí en la sangre que está acumulándose y por lo tanto está generando ese cambio en el pH. Es una medida que se calcula a partir de los resultados de los análisis que se realizan cuando tomamos gases arteriales y los análisis de los electrolitos paralelamente. Tenemos otra pregunta acá, dice, desde el enfoque del laboratorio clínico, ¿cuáles son las recomendaciones para la toma, manejo y transporte de la muestra para la cuantificación de amonio, de tal forma que se procure tener un resultado confiable? Bueno, el amonio es una molécula muy inestable, muy volátil, y por lo tanto la muestra se debe tomar y procesar de inmediato. No se vale tomar la muestra, almacenarla y remitirla. ¿Por qué? Porque tanto el catabolismo que hay en la muestra, así se haya centrifugado y hayan hecho todo lo que quieran, el catabolismo que hay en la muestra eleva los niveles de amonio y adicionalmente, por muy bien tapado que esté el tubo, hay captura de nitrógeno del ambiente que cuando se hace el análisis va a determinar unos niveles falsamente elevados de amonio. Entonces, el amonio necesariamente debe hacerse en el lugar donde está el paciente. Es como una glicemia. Si yo tengo un paciente grave y pienso que está en una crisis cetoacidótica por una diabetes o que está por el contrario en una crisis hipoglicémica, pues no tendría sentido que yo le tome la muestra y la remita a otro laboratorio para que pasado mañana me den el resultado, porque ese resultado cuando me llegue va a corresponder a un paciente que clínicamente es diferente al que tuve el día en el que le tomamos la muestra. Tenemos aquí una pregunta que de repente usted ya contestó, pero dice, ¿qué aminoácidos se ven afectados en las hiperamonemias? Bueno, digamos que cuando tenemos hiperamonemia y si nos queremos orientar hacia hiperamonemia primaria o secundaria, cuantificar los aminoácidos nos va a permitir saber, por ejemplo, si los aminoácidos intermediarios del ciclo Laduria, arginina, etcétera, están o no alterados y por lo tanto nos permite localizarnos en el ciclo. Cuando nosotros hacemos el análisis y evaluamos los resultados, o tenemos la gráfica del ciclo enfrente para saber cómo interpretarlo y saber en qué lugar estamos parados, o la tenemos ya fija en nuestra mente y por lo tanto podemos saber si este aminoácido está elevado y el que sigue está bajito, entonces ¿dónde está el bloqueo? Por eso es tan importante que el estudio de aminoácidos incluya todos los aminoácidos y no solamente algunos de ellos. Y la última pregunta, doctor, es, ¿se deberán solicitar niveles de glutamina para escoger entre fenilbutirato de glicerol o de sodio? No tiene ninguna relación con esa decisión terapéutica. Lo que posiblemente haga referencia a la pregunta es, ¿podrían utilizarse estas moléculas cuando hay depresión de glutamina o estas moléculas depletan glutamina? La respuesta es puede ser, y eso es hacer la cuantificación periódica es un elemento del seguimiento terapéutico. Pero tomar la decisión de usarlo o no de entrada, en principio en una crisis, no estaría relacionada con eso. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice, ¿se han identificado variaciones genéticas asociadas a esta enfermedad? Sí, muchas. Hay una gran heterogeneidad mutacional, es decir, distintos pacientes tienen distintos tipos de mutaciones y sí hay cierta correlación entre el genotipo y el fenotipo, lo que determina que en algunos casos los pacientes tengan formas graves de presentación temprana y en otros casos tengan formas sutiles de presentación tardía. Entonces, sí, dependiendo de la naturaleza mutacional, del daño mutacional del paciente, pueden ser las características del cuadro clínico. Nos siguen llegando preguntas. Aquí hay otra pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de tubo indicado para la toma de muestra? Señor. Otra última pregunta, no, tranquilo, sigue. Es que siguen llegando. ¿Cuál es el tipo de tubo indicado para la toma de muestra de amonio? ¿Cuál es el tipo de qué, perdón? Tubo en el laboratorio clínico, supongo, para la toma de muestra de amonio. Hay distintos kits de reactivos. En general pueden ser con
tapa lila, pero hay algunos que determinan que sea con heparina. Entonces habría que verificar con el proveedor exactamente cuál es el que se necesita. Y esa sí era la última, por ahora. Doctor, muchas gracias nuevamente. A todos los participantes les estaremos comunicando ya, después de que hayamos conversado con el doctor Lizcano, cuáles serán los siguientes títulos de las siguientes tardes de neurogenética. Y los vamos a dejar con unos clips, no se vayan, con unos clips de las conferencias previas del doctor Lizcano, que, como les digo, para quienes por alguna razón no pudieron asistir o llegar a tiempo al webinar, estos webinars están grabados y están disponibles en la página web de Quick. Entonces los vamos a dejar para que se antojen con algunos clips de las conferencias anteriores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo viernes. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias.